Sara Martínez entró al comedor con la misma tranquila confianza que llevaba a todas partes. Con una altura de 1,68 metros y una complexión atlética, no destacó de inmediato entre los cientos de militares que tomaban sus cenas. Su cabello oscuro estaba recogido al estilo reglamentario y su uniforme estaba impecable. Para la mayoría de las personas que la miraban, parecía simplemente otro miembro del servicio cenando después de un largo día. Pero Sara estaba lejos de ser una persona común y corriente. Oculto bajo su exterior tranquilo se encontraba uno de los guerreros más elitistas del ejército de los Estados Unidos. Ella era una Navy SEAL, parte de un grupo exclusivo al que menos del 1% del personal militar logra acceder. El agotador entrenamiento, las misiones imposibles, la situación de vida o muerte a la que se había enfrentado impactarían a la mayoría de las personas. Aún así, ella se comportó con el mismo comportamiento humilde que había aprendido mientras crecía en un pequeño pueblo de Texas. El comedor bullía con la típica conversación de una cena. Soldados, marineros e infantes de marina llenaron largas mesas hablando de su día, quejándose de los ejercicios de entrenamiento y compartiendo historias de caza. El ruido de las bandejas y los utensilios mezclado con docenas de conversaciones creaban la sinfonía familiar de una cena militar. Sara agarró una bandeja y se movió a través de la fila de servicio, asintiendo cortésmente al personal de cocina mientras cargaban su plato con la comida estándar. Había estado estacionada en esta base solo 2 semanas, habiendo regresado recientemente de una misión clasificada en el extranjero. La mayoría de la gente aquí no conocía sus antecedentes ni su verdadero papel en el ejército. Su asignación al equipo SEAL se mantuvo en secreto y solo la conocían aquellos con las mayores autorizaciones de seguridad. Para todos los demás, ella era simplemente la suboficial Martínez, recientemente transferida de otra unidad. Mientras Sara buscaba con la mirada un asiento vacío en la sala, notó una mesa en la esquina donde había varios otros miembros del servicio sentados solos o en pequeños grupos. De todas formas, ella prefería lugares más tranquilos, lugares donde poder comer en paz y observar su entorno. Este hábito surgió de años de entrenamiento que le enseñaron a estar siempre atenta a su entorno, a notar detalles que otros podrían pasar por alto. Dejó su bandeja en una mesa vacía y comenzó a comer metódicamente. Sara había aprendido a alimentar su cuerpo de manera eficiente, tratando las comidas más como un mantenimiento necesario que como eventos sociales, mientras otros a su alrededor reían y bromeaban. Ella comió tranquilamente, mientras su mente procesaba los ejercicios de entrenamiento del día y pensaba en el programa del día siguiente. La base era más grande que sus asignaciones anteriores y albergaba múltiples ramas del ejército y varias unidades especializadas. Significó más anonimato, algo que Sara agradeció. Se había cansado de la atención que conllevaba ser una de las pocas mujeres en operaciones especiales, las escaleras, las conversaciones susurradas, la necesidad constante de demostrar su valía una y otra vez. A veces era agotador. Mientras comía, los sentidos entrenados de Sara percibieron la aproximación de 4 figuras. Incluso sin levantar la vista, podía decir por sus pasos y lenguaje corporal que eran jóvenes, probablemente nuevos reclutas todavía llenos de bravuconería y buscando establecerse en la jerarquía militar. Ella ya se había topado con ese tipo de hombres antes, jóvenes que sentían la necesidad de afirmar su dominio, especialmente cuando pensaban que habían encontrado un blanco fácil. Los 4 reclutas se acercaron a su mesa con la arrogancia que caracteriza a quienes forman parte de un grupo. Todos ellos tenían poco más de 20 años, acababan de salir del entrenamiento básico y tenían una confianza que aún no había sido puesta a prueba por la experiencia real. Su líder, un recluta alto y rubio llamado Thompson, se comportaba como alguien que había sido el atleta estrella en la escuela secundaria y esperaba que ese mismo estatus lo siguiera en el servicio militar. Sara continuó comiendo sin dar señales de haber notado su llegada. Esta era otra habilidad que había dominado: aparentar no darse cuenta mientras en realidad estaba completamente alerta ante posibles amenazas o situaciones. Podía sentir su energía,
su intención de causar algún tipo de problema o imponerse a sus expensas. El mensaje continuó su ritmo normal a su alrededor. Los demás comensales estaban concentrados en sus comidas y conversaciones, sin percatarse de que en la mesa de la esquina estaba a punto de desarrollarse una situación. El personal de cocina continuó sirviendo. El sonido de los platos tintineaba en el fondo y el bullicio general de la vida militar continuaba como de costumbre. Thompson y sus 3 compañeros llegaron a la mesa de Sarah y se quedaron allí por un momento, claramente esperando que ella levantara la vista y los reconociera. Cuando ella no respondió de inmediato, Thompson se aclaró la garganta ruidosamente, tratando de llamar su atención. Los otros 3 reclutas se dispersaron un poco, colocándose alrededor de la mesa de tal manera que a ella le resultara difícil irse fácilmente. Sarah tomó otro bocado de su comida, todavía sin levantar la vista. Ella ya había lidiado con tácticas de intimidación antes y sabía que mostrar miedo o una diferencia inmediata solo alentaría un comportamiento más agresivo. También sabía que tenía opciones que estos reclutas ni siquiera podían imaginar. La tensión en la mesa comenzó a crecer, aunque la mayoría de las personas en el comedor seguían sin darse cuenta de lo que estaba sucediendo. El comportamiento tranquilo de Sarah contrastaba marcadamente con la energía inquieta de los 4 jóvenes que la rodeaban. Habían esperado un blanco fácil, alguien que se sintiera intimidado por la presencia del grupo y su tamaño superior. Thompson finalmente habló. Su voz transmitía el tipo de autoridad forzada que los líderes inexpertos solían utilizar. Hizo un comentario sobre la mesa, sugiriendo que Sarah podría estar más cómoda comiendo en otro lugar, un lugar más apropiado para alguien como ella. Su tono tenía implicaciones que iban más allá de la simple disposición de los asientos. Sarah finalmente levantó la vista y sus ojos oscuros se encontraron directamente con la mirada de Thompson. Su expresión permaneció neutral, sin revelar nada de sus pensamientos o capacidades. Había aprendido hacía mucho tiempo a controlar sus expresiones faciales, a no dejar nunca que un oponente leyera sus emociones o intenciones. Lo que Thompson vio fue simplemente una mujer tranquila que no parecía particularmente impresionada por la presencia de su grupo. Los otros 3 reclutas se movieron ligeramente, sintiendo que su líder se había enfrentado a su objetivo. Se acercaron a la mesa, creando un círculo más obvio alrededor de Sarah. Su lenguaje corporal debía ser intimidante, para hacerla sentir atrapada y abrumada por su superioridad numérica y de tamaño. Pero Sarah no se sentía atrapada ni abrumada. En lugar de eso, estaba evaluando rápidamente la situación con la mente táctica que había perfeccionado a lo largo de años de misiones peligrosas. Tomó nota de la posición de cada recluta, sus probables capacidades físicas, la disposición del área circundante y múltiples respuestas potenciales a lo que pudiera suceder a continuación. El escenario estaba preparado para una confrontación que revelaría verdades para las que ninguno de estos jóvenes reclutas estaba preparado. Thompson se inclinó ligeramente hacia adelante y colocó las manos sobre la mesa en lo que pensó que era un gesto intimidante. Sus 3 compañeros se acercaron más, creando un círculo más cerrado alrededor de la silla de Sarah. El recluta a su izquierda, un joven corpulento llamado Rodríguez, cruzó los brazos y trató de parecer amenazante. Detrás de ella, un recluta alto y delgado llamado Wilson, se posicionó para bloquear cualquier salida fácil. El cuarto miembro de su grupo, un recluta corpulento llamado Johnson, estaba de pie a su derecha con una expresión de suficiencia. «Lo sabes, cariño», dijo Thompson con una voz cargada de condescendencia. «Esta sección del comedor suele estar reservada para soldados de verdad. Quizás te sientas más cómodo allí con el resto del personal de apoyo». Señaló una mesa donde varios administrativos comían. Sarah dejó el tenedor con cuidado y observó los 4 rostros que la rodeaban. Observó cada detalle, sus posturas, sus expresiones, su nivel de confianza. Eran claramente reclutas nuevos que nunca se habían enfrentado a un combate real ni habían entendido lo que es la verdadera fuerza. Operaban con suposiciones y estereotipos, viendo solo lo que querían ver. «Estoy bien donde estoy», respondió Sarah con calma,
con voz firme y sin rastro de intimidación. Volvió a el tenedor y dio otro mordisco como si su presencia no importara. Rodríguez rió y miró a sus compañeros. ¿Han oído eso, chicos? ¿Cree que está bien donde está? Su voz transmitía el tono burlón que usan los abusadores cuando creen haber encontrado un punto débil. Tal vez no entiende cómo funcionan las cosas por aquí. La conversación en las mesas cercanas empezó a callarse a medida que otros comensales notaban la situación. Algunos militares la miraban con preocupación, mientras que otros observaban con la morbosa curiosidad que acompaña a un posible conflicto. Unos cuantos soldados de alto rango en una mesa al otro lado de la sala empezaron a prestar más atención. Sus ojos experimentados reconocían las señales de una situación que podría requerir intervención. Wilson, de pie detrás de Sarah, decidió intensificar la situación. Puso la mano en el respaldo de su silla y se inclinó cerca de su oído. «Escucha, pequeña», susurró, con su aliento caliente en el cuello. «Intentamos ser amables aquí. Pero si no quieres cooperar, quizá tengamos que ayudarte a entender cuál es tu lugar». Los músculos de Sarah se tensaron ligeramente, pero no por miedo. La violación física de su espacio personal había despertado reflejos que estos reclutas no podían comprender. Mentalmente, ya calculaba distancias, ángulos y las maneras más eficientes de neutralizar a múltiples oponentes si la situación lo requería. Había sido entrenada para responder a las amenazas con una fuerza abrumadora cuando fuera necesario. Johnson, envalentonado por las acciones de su amigo, se acercó y agarró el vaso de agua de Sarah. «¿Sabes qué? Creo que ya has bebido suficiente». Levantó el vaso como si fuera a vaciarlo o a tirárselo encima. Ese fue el momento en que la paciencia de Sarah llegó a su límite. No porque temiera a estos reclutas ni se sintiera abrumada por su número, sino porque habían cruzado límites que su entrenamiento y experiencia no le permitían ignorar. El contacto físico, las amenazas implícitas, la postura agresiva, todo había ido más allá del simple acoso y se había convertido en un territorio que exigía respuesta. Sarah se levantó con suavidad. Su movimiento era tan fluido y controlado que pilló desprevenidos a los 4 reclutas. Esperaban que se encogiera o se pusiera nerviosa. Pero en cambio, se levantó con la gracia depredadora que solo se logra tras años de entrenamiento de combate. Con ese solo movimiento, algo cambió en la atmósfera alrededor de la mesa. «Caballeros», dijo Sarah, con la voz aún serena, pero con un nuevo tono que hizo que varios comensales cercanos levantaran la vista de sus comidas. «Creo que ha habido un malentendido». Thompson, aún aferrándose a su falsa bravuconería, se acercó a ella. «El único malentendido es que crees que perteneces a esta mesa con verdaderos guerreros». Se señaló a sí mismo y a sus compañeros con evidente orgullo. Sarah lo miró un largo instante, luego a cada uno de sus compañeros por turno. Cuando habló, su voz transmitía la autoridad serena que emanaba de la experiencia real, no de una confianza forzada. «Guerreros de verdad», repitió casi pensativa. «Qué interesante». Los reclutas intercambiaron miradas, repentinamente inseguros ante el cambio en el comportamiento de Sarah. Algo en su tono, en su mirada. La forma en que los miraba ahora no coincidía con sus expectativas de cómo debería ser este encuentro. Habían anticipado lágrimas, ira o sumisión, no esta respuesta tranquila, casi divertida. Rodríguez intentó recuperar la iniciativa. «Sí, así es. Guerreros de verdad, no oficinistas haciéndose pasar por soldados». Flexionó los músculos, intentando enfatizar su presencia física. Sarah asintió lentamente, como si considerara sus palabras. «Ya veo. ¿Y qué os hace verdaderos guerreros? ¿Tu tiempo en el entrenamiento básico? ¿Tus primeras semanas en la base?» Sus preguntas no eran burlonas, pero había algo en su tono que incomodó a los reclutas. Wilson, todavía de pie detrás de su silla, decidió intentar un enfoque diferente. «Mira, todos hemos pasado por entrenamiento de combate. Sabemos lo que es la verdadera lucha. Y tú», la señaló con desdén.
Pareces alguien que nunca ha visto acción real. La ironía de su declaración no pasó inadvertida para Sarah. Estos reclutas, que nunca habían salido de los Estados Unidos continentales, que nunca se habían enfrentado al fuego enemigo ni habían realizado operaciones detrás de las líneas enemigas, le estaban dando una charla sobre la experiencia de combate. Se había infiltrado en complejos terroristas, llevado a cabo misiones de rescate en territorio hostil y sobrevivido a situaciones que habrían destrozado a la mayoría de las personas. Pero ella no dijo nada de eso. En lugar de eso, simplemente asintió nuevamente, sus ojos oscuros absorbiendo cada detalle de su posición y lenguaje corporal. ¿Crees que sabes cómo es una verdadera pelea?, dijo ella en voz baja. Johnson, todavía sosteniendo su vaso de agua, cometió el error de intentar afirmar su dominio físico. Se acercó a Sarah, usando su tamaño para intentar intimidarla. Así es, cariño. Y si no quieres descubrirlo en persona, coge tu bandejita y busca otro sitio para comer. El comedor se había vuelto notablemente más silencioso a su alrededor. Ahora había más gente observando, algunos con preocupación, otros con interés. Algunos altos mandos se habían acercado, listos para intervenir si era necesario, pero nadie entendía aún lo que estaban presenciando. Sarah miró a Johnson, que la superaba en casi 30 centímetros y pesaba al menos 27 kilos. Para él y sus compañeros, la disparidad física debió de ser abrumadora. Vieron a una mujer menuda rodeada de 4 hombres más grandes y jóvenes. Vieron lo que creían una victoria fácil. Lo que no vieron fue la tensión acumulada en la postura de Sarah, la distribución de su peso, el cálculo en sus ojos. No reconocieron las señales de alguien entrenado para convertir las desventajas físicas en ventajas tácticas. 45 segundos, dijo Sarah en voz baja, casi para sí misma. Thompson frunció el ceño. ¿Qué dijiste? Sarah lo miró directamente. Dije, 4 segundos. Probablemente eso es lo que va a durar esto. La confusión en el rostro de Thompson era evidente. ¿45 segundos para qué?, preguntó, con la voz menos segura que antes. Algo en la calma de Sarah comenzaba a inquietar a los 4 reclutas, aunque no lograban identificar qué había cambiado. Sarah no respondió de inmediato. En cambio, metió la mano en el bolsillo, sacó su identificación militar y la puso boca abajo sobre la mesa. El simple gesto, de alguna manera, llamó la atención como si estuviera jugando una carta en una partida de póker de alto riesgo. Antes de continuar, dijo con calma, creo que deberían saber con quién están tratando. Rodríguez se burló, aunque su risa sonó forzada. ¿Qué? ¿Crees que tu rango te va a salvar? No tenemos miedo de ningún oficial que empuje papeles. Pero mientras hablaba, sus ojos seguían dirigiéndose a la tarjeta de identificación que estaba sobre la mesa. Wilson, todavía posicionado detrás de ella, extendió la mano por encima de su hombro como para agarrar la tarjeta. Veamos qué tipo de credenciales falsas estás intentando mostrar, dijo con fingida bravuconería. La mano de Sarah se movió a la velocidad del rayo, atrapando la muñeca de Wilson antes de que pudiera tocar la tarjeta. Su agarre era firme, pero no doloroso. Sin embargo, yo no haría eso si fuera tú, dijo en voz baja, con un tono que dejó a Wilson paralizado. El recluta intentó retirar la mano, pero no pudo soltarse del agarre de Sarah. Sus dedos estaban colocados con precisión en puntos de presión que le permitían controlar todo su brazo con un mínimo esfuerzo. Wilson abrió los ojos de par en par al darse cuenta de que estaba completamente inmovilizado por alguien de la mitad de su tamaño. Johnson, al ver a su amigo inmovilizado, dio el primer paso. Dejó caer el vaso de agua de Sarah, rompiéndolo en pedazos contra el suelo, y se abalanzó para agarrar su brazo libre. Este era el momento que Sarah había estado esperando. El momento en que su acoso cruzó la línea hacia la agresión física. Lo que sucedió a continuación tomó exactamente el tiempo que Sarah había predicho. Sarah soltó la muñeca de Wilson y giró suavemente hacia la izquierda. Usando el propio impulso de Johnson contra él,
Su codo impactó en su plexo solar con precisión quirúrgica, doblándolo y dejándolo sin aliento. Antes de que Johnson siquiera comenzara a caer, Sarah ya se había movido hacia su siguiente objetivo. Rodríguez, al ver a su compañero caer, lo arrojó. Un puñetazo salvaje a la cabeza de Sarah. Ella se agachó sin esfuerzo, agarró su brazo extendido y usó una proyección básica de Jiu-Jitsu para estrellarlo contra la mesa detrás de ellos. El sonido de Rodríguez golpeando la mesa metálica resonó a través del agujero de malla, ahora silencioso. Thompson, el autoproclamado líder del grupo, finalmente se dio cuenta de que estaban en serios problemas. Extendió la mano hacia Sarah, intentando abrazarla por detrás. Esta fue quizás la peor decisión que pudo haber tomado. Sarah se agachó, le barrió las piernas y usó su propio peso para hacerlo rodar sobre su hombro. Thompson cayó al suelo con fuerza, sin aliento. Wilson, habiéndose recuperado del agarre en el punto de presión, hizo un último intento desesperado por salvar la situación. Cargó contra Sarah por detrás, pensando que podría abrumarla con fuerza bruta. Sarah lo oyó venir. Había estado siguiendo a los 4 oponentes durante el breve encuentro y giró justo cuando él la alcanzó. Su movimiento era casi como una danza en su fluidez. Eludió la embestida de Wilson, lo atrapó del brazo y le aplicó una llave articular que lo envió al suelo. Sus rodillas se doblaron al instante. El recluta gritó de dolor cuando Sarah aplicó la presión justa para neutralizarlo sin causarle daño permanente. Y entonces, tan repentinamente como había comenzado, el enfrentamiento terminó. Los 4 reclutas estaban en el suelo en diversos estados de angustia. Johnson aún intentaba recuperar el aliento. Rodríguez gemía mientras intentaba desenredarse de la mesa volcada. Thompson estaba de espaldas, mirando al techo en estado de shock. Wilson estaba de rodillas, con el brazo aún controlado por el experto agarre de Sarah. Toda la secuencia había durado exactamente 45 segundos. Sarah soltó el brazo de Wilson y retrocedió. Su respiración apenas se aceleró a pesar del encuentro físico. Se alisó el uniforme y miró a los 4 reclutas con la misma expresión tranquila que había mostrado durante todo el enfrentamiento. El Mesaul estaba completamente en silencio ahora. Todos en la sala observaban la escena, tratando de procesar lo que acababan de presenciar. Muchos de ellos tenían entrenamiento militar, pero pocos habían visto tal despliegue de violencia controlada. Sarah había neutralizado a 4 oponentes más grandes sin sudar, sin perder la compostura y sin causar lesiones permanentes. Sarah regresó a su mesa, recogió su tarjeta de identificación y la volteó para que los reclutas pudieran verla con claridad. La tarjeta la identificaba como la suboficial Sarah Martínez, pero aún más importante, llevaba la designación especial que la identificaba como miembro de los Navy SEALs. Thompson, aún tendido en el suelo, logró fijar la vista en la tarjeta. Al registrar la información, palideció. «Eres un SEAL», susurró. Sarah asintió con calma. «Correcto». Miró a los 4 reclutas, quienes la observaban con expresiones de asombro, vergüenza y creciente horror al darse cuenta de lo que habían hecho. «Déjenme explicarles algo», dijo Sarah, con la autoridad de quien se había ganado el derecho a hablar. «He completado 3 misiones en Afganistán. He llevado a cabo operaciones que nunca serán desclasificadas. Me han disparado asesinos profesionales, he sobrevivido a explosiones de artefactos explosivos improvisados y he completado misiones que la mayoría de la gente ni siquiera podría imaginar». Señaló el comedor, donde decenas de militares observaban en silencio, atónitos. Cada persona en esta sala ha entrenado duro para servir a su país. Cada persona aquí merece respeto, sin importar su género, su tamaño o su misión. Lo que acaban de hacer no fue un comportamiento de guerrero. Fue acoso, simple y llanamente. Rodríguez había logrado ponerse de pie, aunque se movía con cautela. «No lo sabíamos», empezó a decir. Sarah lo interrumpió. «No lo sabían porque no preguntaron. Hicieron suposiciones basadas en las apariencias.
Eso no es solo un mal juicio. Es un pensamiento peligroso que podría matarlos en situaciones reales de combate. Los 4 reclutas comenzaban a comprender la magnitud de su error. No solo habían acosado a un compañero, sino que habían agredido físicamente a uno de los guerreros más destacados del ejército de Estados Unidos. Las implicaciones de sus acciones comenzaban a asimilarse. Sarah los miró a cada uno, una vez más, y luego empezó a recoger su bandeja de comida. Les sugiero que piensen muy bien qué tipo de soldados quieren ser, dijo en voz baja. Los verdaderos guerreros no se meten con quienes consideran más débiles. Los verdaderos guerreros protegen a quienes necesitan protección y muestran respeto a sus compañeros. Mientras Sarah se preparaba para irse, el Mesaul permaneció paralizado en un silencio atónito. Los 4 reclutas se levantaban lentamente del suelo, cada uno con cuidado mientras evaluaban sus heridas. Ninguno había sufrido daños graves. La precisión de Sarah lo había asegurado, pero su orgullo estaba completamente destrozado. El sargento mayor Williams, un veterano de 20 años que había estado observando desde el otro lado de la habitación, se acercó a la escena. Su rostro curtido mostraba una mezcla de preocupación y aprobación apenas contenida. Había visto cómo se desarrollaba todo el enfrentamiento y reconoció la moderación que Sarah había mostrado. Un luchador menos controlado podría haber herido gravemente a los reclutas. ¿Hay algún problema?, preguntó Williams, aunque su tono sugería que ya sabía la respuesta. Thompson se puso de pie con dificultad, con la cara roja de vergüenza. No, sargento mayor, no hay ningún problema. Su voz era apenas un susurro. Williams miró a cada uno de los reclutas, luego a Sarah, que estaba preparando su bandeja con calma. Suboficial Martínez, ¿se encuentra bien? Sí, sargento mayor, estoy terminando de cenar. Sarah respondió con la misma calma que había mantenido durante todo el encuentro. El sargento mayor asintió y luego volvió a centrar su atención en los 4 reclutas. Thompson Rodríguez Wilson Johnson. Ustedes 4 se presentarán en mi oficina mañana a las 6. Tendremos una larga conversación sobre cortesía militar y conducta apropiada. Los reclutas intercambiaron miradas, sabiendo que sus problemas apenas comenzaban. Se presentarían informes, se notificaría a su cadena de mando y sus carreras militares llevarían la marca permanente de este incidente. A medida que se corría la voz por el mensaje, otros miembros del servicio comenzaron a acercarse a Sarah. Algunos eran compañeros de operaciones especiales que habían reconocido sus habilidades, mientras que otros simplemente estaban impresionados por lo que habían presenciado. El teniente comandante Jackson, un oficial de la Marina que trabajaba en inteligencia de la base, dio un paso al frente. Suboficial Martínez. Estoy, Tom Jackson. He oído hablar de tu trabajo en el extranjero. Es un honor conocerte. Sarah le estrechó la mano cortésmente. Gracias, señor. Aunque preferiría que el entretenimiento de esta noche no hubiera sido necesario. Jackson miró a los 4 reclutas que ahora estaban siendo escoltados por el sargento mayor Williams. A veces, las lecciones deben enseñarse en público para que sean efectivas, observó. Esos chicos aprendieron más en los últimos 5 minutos que en meses de entrenamiento regular. Otras conversaciones comenzaron a circular por el Mess Hall mientras la gente procesaba lo que había visto. Muchos nunca habían presenciado en persona las técnicas de combate cuerpo a cuerpo de los Navy SEAL. La precisión, la velocidad y el control que Sarah había demostrado eran el resultado de años de entrenamiento que la mayoría del personal militar nunca experimentó. La sargento de primera clase Patricia Moore, una de las pocas mujeres en el Mess Hall, se acercó a Sarah con evidente admiración. «Eso fue increíble», dijo en voz baja. «He lidiado con idiotas como ese durante toda mi carrera, pero nunca imaginé que fuera posible tratarlos así». Sarah sonrió por primera vez esa noche. Las técnicas pueden ser aprendidas por cualquiera que esté dispuesto a esforzarse, pero lo más importante es que no debería ser necesario. Todos estamos en el mismo equipo.
A medida que la conmoción inicial comenzó a pasar, el comedor volvió lentamente a su ritmo normal. La gente volvió a sus comidas y conversaciones. Aunque el tema de discusión en todas las mesas era ahora el mismo. La historia de lo sucedido se difundiría por toda la base en cuestión de horas. El capitán Reynolds, el comandante de la base, apareció en el comedor a los pocos minutos de ser notificado del incidente. Era un hombre alto e imponente, de cabello gris y con una presencia que llamaba la atención de inmediato. Sarah lo vio entrar y se puso firme. «Tranquilo, suboficial Martínez», dijo el capitán Reynolds mientras se acercaba a su mesa. «Entiendo que hubo algo de agitación esta noche». «Sí, señor. 4 reclutas tomaron malas decisiones. Respondí adecuadamente a sus acciones». El capitán miró alrededor del comedor, notando la continua atención que recibía su conversación. «Acompáñeme, suboficial. Hablemos de esto en privado». Se trasladaron a un rincón tranquilo del Mess Hall, donde su conversación no podía ser escuchada fácilmente. El capitán Reynolds ya había recibido un informe preliminar sobre el incidente y quería escuchar la versión de Sarah. Según tengo entendido, 4 reclutas lo acosaron y se defendió cuando comenzaron a agredirlo. El capitán dijo: «Es correcto, señor. Intenté calmar la situación verbalmente, pero optaron por la violencia física». El capitán Reynolds asintió. Había lidiado con incidentes similares antes, aunque rara vez con alguien con las capacidades de Sarah. ¿Sufrió alguna lesión? No, señor. Los reclutas fueron neutralizados rápidamente y con la mínima fuerza necesaria, considerando su estado. Mayormente, egos heridos, señor. Algunas molestias físicas leves, pero nada que requiriera atención médica. El capitán estudió el rostro de Sarah, buscando cualquier signo de estrés o trauma del encuentro. Lo que vio fue a una guerrera profesional que había manejado una situación difícil con una compostura notable. «Suboficial Martínez, quiero que sepa que esta base tiene una política de tolerancia cero ante el acoso de cualquier tipo. Lo que hicieron esos reclutas fue completamente inaceptable y enfrentarán las consecuencias correspondientes». «Gracias, señor. Espero que este incidente sirva de aprendizaje para todos los involucrados». El capitán Reynolds quedó impresionado por su respuesta. Personas menos importantes podrían haber exigido un castigo severo para sus atacantes o haberle dado importancia al incidente. Sarah estaba enfocada en el panorama general y en el bienestar de la unidad en su conjunto. «También quiero que sepa», continuó el capitán, «que su respuesta fue ejemplar. Usó la mínima fuerza, mostró moderación y manejó una situación potencialmente peligrosa con profesionalismo. Sus acciones reflejan bien tanto su entrenamiento como su carácter». Mientras hablaban, ambos oficiales eran conscientes de que decenas de ojos los observaban desde el otro lado del comedor. Esta conversación, al igual que el enfrentamiento anterior, estaba siendo observada y se discutiría en toda la base. «Señor, si me lo permite», dijo Sarah, «solicito que cualquier medida disciplinaria se centre en la educación en lugar del castigo. Esos reclutas cometieron errores, pero son jóvenes y pueden aprender de esta experiencia». El capitán Reynolds arqueó una ceja. Tras ser agredida por 4 hombres, Sarah abogaba por indulgencia en su trato. Era otra muestra de su profesionalismo y liderazgo. «Esa es una perspectiva generosa, suboficial. Tendré en cuenta su recomendación al determinar las consecuencias». El capitán volvió a mirar el Mess Hall y luego volvió a mirar a Sarah. «Sospecho que este incidente se convertirá en una leyenda en esta base. ¿Está preparado para ese tipo de atención?» Sarah se encogió de hombros levemente. «Nunca he buscado atención, señor. Solo quiero hacer mi trabajo y servir a mi país. Si esta historia ayuda a otros militares a comprender que las apariencias engañan, tal vez algo bueno salga de ello». La mañana siguiente llegó con un inusual bullicio en toda la base. La noticia de los sucesos de la noche anterior se había extendido como un reguero de pólvora por los barracones,
las instalaciones de entrenamiento y las oficinas administrativas. Todas las conversaciones parecían girar en torno al mismo tema: la mujer Navy SEAL que había abatido a 4 reclutas en el Mess Hall. Sara llegó al centro de entrenamiento a su hora habitual, las 5:30, esperando comenzar su rutina de ejercicios habitual. En cambio, se encontró con casi el doble de militares presentes. Algunos estaban realmente concentrados en sus ejercicios, pero muchos otros esperaban ver a la mujer que se había convertido en una leyenda de la noche a la mañana. Mantuvo su habitual actitud profesional, respondiendo a los saludos con amables asentimientos mientras se concentraba en su entrenamiento. Sara había aprendido años atrás que la atención, ya fuera positiva o negativa, a menudo era temporal. La mejor estrategia era continuar desempeñando sus funciones con la misma excelencia que siempre había mantenido. En el otro extremo de la base, los 4 reclutas se enfrentaban a un duelo muy diferente. Se les había ordenado presentarse en la oficina del sargento mayor Williams, donde se encontraron no solo con su supervisor inmediato, sino con toda su cadena de mando. Thompson permanecía sentado, rígido, firme, con el rostro aún avergonzado de la noche anterior. Sus 3 compañeros lo flanqueaban, todos con aspecto igualmente incómodo, esperando las consecuencias de sus actos. «Caballeros», comenzó el sargento mayor Williams. Su voz cargaba con el peso de 2 décadas de experiencia militar. Lo que sucedió anoche no fue solo una falta de juicio. Fue una falta de carácter que da mala imagen de toda esta unidad. Los reclutas guardaron silencio. Habiendo comprendido que cualquier intento de justificar sus acciones solo empeoraría su situación, el coronel Harrison, el oficial superior presente, dio un paso al frente. «Usted agredió a una compañera de servicio basándose en suposiciones sobre sus capacidades y su derecho a estar en ese lío. Al hacerlo, violó todos los principios de cortesía militar y hermandad que intentamos inculcar en nuestro personal». Rodríguez se removió incómodo en su silla. El peso de su error se hacía evidente a medida que los altos mandos lo describían. No solo lo que habían hecho, sino lo que significaba para su futuro en el ejército. «¿Qué hace que este incidente sea particularmente atroz?», continuó el coronel. «¿Acaso atacaron a uno de los guerreros más destacados que actualmente sirven en nuestro ejército? La suboficial Martínez ha completado misiones de las que la mayoría de ustedes ni siquiera oirán hablar. Su historial de servicio incluye condecoraciones al valor que solo pueden soñar con obtener». Mientras tanto, Sara estaba descubriendo que su reputación la había precedido en otras áreas de la base. Durante su reunión informativa matutina con su comandante, el teniente comandante Peterson, se enteró de que varias unidades habían solicitado su presencia para hablar sobre oportunidades de entrenamiento. «Sara, 3 jefes de departamento diferentes me contactaron esta mañana», dijo Peterson, revisando los mensajes en su escritorio. «Todos quieren saber si estarías dispuesta a impartir sesiones de entrenamiento especializado para su personal». Esto no fue del todo inesperado. A menudo se solicitaba a los Navy SEALs que compartieran su experiencia con otras unidades militares, particularmente en áreas como el combate cuerpo a cuerpo y el conocimiento táctico. «¿Qué tipo de entrenamiento solicitan, señor?», Sara preguntó. «Combate cuerpo a cuerpo, conocimiento de la situación, técnicas de desescalada. En resumen, quieren que su gente aprenda de alguien que sabe claramente cómo manejar situaciones difíciles». Sara consideró la solicitud. La enseñanza podría ser gratificante y ayudaría a otros miembros del servicio a desarrollar habilidades que podrían resultar valiosas en sus carreras. También demostraría que el incidente de la noche anterior fue una oportunidad educativa y no simplemente una muestra de dominio. «Estaré encantado de ayudar, señor. ¿Cuándo les gustaría empezar?». De vuelta en la oficina del sargento mayor Williams, los 4 reclutas estaban aprendiendo acerca de las consecuencias específicas que enfrentarían. Su castigo fue diseñado para ser educativo más que puramente punitivo, reflejando la recomendación de Sara de tener misericordia.
Cada uno de ustedes completará 40 horas de entrenamiento adicional sobre costumbres y cortesías militares, anunció Williams. También participarás en un entrenamiento obligatorio de sensibilidad y completarás un ensayo detallado sobre los principios de la hermandad militar. Los reclutas asintieron, comprendiendo que estaban recibiendo un castigo mucho más leve del que esperaban. Habían anticipado un proceso ante un tribunal militar o una baja inmediata del ejército. Además, el coronel Harrison agregó: cada uno de ustedes se disculpará personalmente con el suboficial Martínez por escrito. Sus disculpas serán revisadas por sus oficiales superiores antes de ser entregadas. Thompson encontró el coraje para hablar. Señor, ¿puedo preguntar por qué no nos imponen un castigo más severo? Sabemos que cometimos un grave error. El coronel lo miró con una mezcla de severidad y aprobación. Fue bueno que el recluta asumiera la responsabilidad de sus acciones. El suboficial Martínez solicitó específicamente que nos centráramos en la educación en lugar del castigo. Ella cree que podemos aprender de esta experiencia y convertirnos en mejores soldados. No hagas que su generosidad carezca de sentido. El impacto de la misericordia de Sara no pasó inadvertido para ninguno de los 4 hombres. Habían esperado enojo, demandas de castigos severos y posiblemente consecuencias que pusieran fin a sus carreras. En cambio, la mujer a la que habían acosado estaba abogando por su futuro. A medida que avanzaba el día, Sara se encontró en el centro de numerosas conversaciones en toda la base. Durante el almuerzo, se le acercó el capitán Martínez, una oficial de la Marina, que quería agradecerle por enfrentarse al acoso. No sabes lo mucho que significó anoche para algunos de nosotros, dijo el capitán Martínez en voz baja. Hay mujeres en toda esta base que han lidiado con situaciones similares, pero no tuvieron su entrenamiento como recurso. Sara escuchó pensativamente. La formación ayuda, pero no debería ser necesaria. Necesitamos cambiar la cultura, no solo enseñar a la gente cómo defenderse. Esta perspectiva impresionó a muchos de los oficiales que hablaron con Sara a lo largo del día. A ella no le interesaba ser vista como una heroína ni usar sus habilidades para intimidar a otros. En cambio, se centró en cómo el incidente podría conducir a cambios positivos en la cultura militar. A última hora de la tarde, la perspectiva de la base sobre los acontecimientos de la noche anterior había evolucionado. Lo que inicialmente se había considerado una demostración impresionante de habilidades de combate ahora se discutía como un ejemplo de liderazgo profesional y coraje moral. Mientras tanto, los 4 reclutas comenzaban con sus requisitos de entrenamiento adicional. Su primera sesión fue sobre costumbres y cortesías militares, dirigida por un asesor alistado de alto rango que se aseguró de que entendieran no solo las reglas, sino también los principios detrás de ellas. El respeto no se basa en el tamaño, el género o el rol aparente de alguien, explicó el asesor. Se basa en su servicio a nuestro país y su compromiso con nuestra misión compartida. Toda persona que lleva este uniforme se ha ganado el derecho a ser tratada con dignidad. La lección se vio reforzada por el conocimiento de que no habían demostrado tanto respeto hacia uno de los militares más destacados de la base. A medida que se acercaba la noche, Sara se preparó para lo que esperaba que fuera una cena más tranquila en el comedor. No tenía forma de saber que sus acciones de la noche anterior seguirían resonando en toda la comunidad militar durante los años venideros, sirviendo como una advertencia y una inspiración para los miembros del servicio que enfrentan sus propios desafíos con el acoso y la discriminación. 6 meses después, el incidente de Mesal se había convertido en algo más que una historia compartida entre personal militar. Se había convertido en un estudio de caso utilizado en programas de capacitación de liderazgo en múltiples ramas de las Fuerzas Armadas. Sara Martínez se había convertido, sin saberlo, en un símbolo de cómo manejar la adversidad con profesionalismo y fortaleza. La base se había transformado de maneras tanto sutiles como obvias. La cultura del respeto había mejorado drásticamente y los incidentes de acoso habían disminuido a casi cero.
Los miembros del servicio eran más conscientes de su comportamiento y estaban más dispuestos a intervenir cuando presenciaban una conducta inapropiada por parte de sus compañeros. Sara entró en el mismo comedor donde todo había cambiado 6 meses antes. La habitación parecía idéntica, pero la atmósfera era completamente diferente. Podía sentir el reconocimiento respetuoso de los otros comensales, pero ya no era la mirada de asombro de las primeras semanas después del incidente. La gente se había acostumbrado a su presencia y la trataba como a cualquier otro miembro del servicio activo. Ella eligió su mesa habitual en la esquina, el mismo lugar donde 4 reclutas habían intentado intimidarla una vez. Mientras comía, Sara reflexionó sobre cuánto había cambiado desde aquella noche. El incidente le había brindado oportunidades que nunca esperó y responsabilidades que había aceptado con todo el corazón. El programa de entrenamiento especializado que había desarrollado ahora se estaba implementando en bases militares de todo el país. Su enfoque combina técnicas de autodefensa física con estrategias de reducción de conflictos y principios de liderazgo. El programa fue particularmente popular entre las mujeres militares, pero atrajo a participantes de todos los orígenes que querían aprender de su experiencia. El teniente comandante Peterson se acercó a su mesa llevando su propia bandeja de cena. Con el paso de los meses, se había convertido no solo en su oficial superior, sino también en un amigo de confianza y defensor de sus ideas sobre la reforma de la cultura militar. ¿Te importa si me uno a ti, Sara?, preguntó, sabiendo ya la respuesta. Por supuesto, señor. ¿Cómo fue la reunión informativa en el Pentágono? Peterson acababa de regresar de Washington, donde había estado presentando el programa de entrenamiento de Sara a altos líderes militares. La respuesta ha sido abrumadoramente positiva y varias ramas del ejército han solicitado su implementación en sus instalaciones. Quieren ampliar el programa a nivel nacional, dijo Peterson, acomodándose en su silla. También están interesados en que usted capacite personalmente a los instructores que ejecutarán estos programas en otras bases. Esta fue una noticia emocionante. Aunque Sara sintió las emociones encontradas que acompañan a una mayor visibilidad, nunca había buscado fama ni reconocimiento, pero comprendió que su plataforma podía usarse para crear un cambio positivo en todo el ejército. ¿Qué significaría eso para mi puesto actual?, ella preguntó. Usted permanecería aquí, pero viajaría regularmente para realizar sesiones de capacitación. Sería un añadido importante a sus funciones, pero el impacto podría ser enorme. Al otro lado del comedor, un grupo de nuevos reclutas estaba terminando su comida. Entre ellos se encontraba el soldado Johnson, hijo de uno de los reclutas que se había enfrentado a Sara 6 meses antes. Su padre había compartido la historia con él, usándola como una lección sobre el respeto, las suposiciones y la importancia de tratar a cada miembro del servicio con dignidad. El joven Johnson había llegado a la base con una actitud muy diferente a la que tenía su padre. Él entendió que la fuerza venía en muchas formas y que los verdaderos guerreros se ganaban el respeto a través de sus acciones, no por su capacidad de intimidar a los demás. En otra mesa, los 4 reclutas originales se sentaron juntos. Aunque parecían radicalmente diferentes a como eran 6 meses antes, su entrenamiento adicional y las lecciones que habían aprendido de su encuentro con Sara los habían transformado en soldados modelo. Thompson, que había sido su líder durante el incidente de Mesaul, ahora era un líder de escuadrón. Su enfoque de liderazgo se basó en los principios de respeto e inclusión que había aprendido con las dificultades. Regularmente compartía su historia con los nuevos reclutas, advirtiéndoles sobre los peligros de hacer suposiciones basadas en las apariencias. Rodríguez se había convertido en uno de los mayores defensores de las políticas antiacoso de la base. Su experiencia personal le había dado credibilidad al hablar con otros jóvenes soldados sobre el comportamiento apropiado y el ejército. Tanto Wilson como Johnson se habían destacado en sus programas de formación y estaban siendo considerados para asignaciones avanzadas. Atribuyeron su transformación a la lección que habían aprendido de Sara, particularmente su decisión de abogar por la educación en lugar del castigo.
Sara notó a los 4 hombres en su mesa y asintió en señal de reconocimiento. Su relación había evolucionado desde la confrontación al respeto mutuo, aunque mantenían una distancia apropiada dados sus diferentes rangos y roles en la base. El capitán Reynolds, comandante de la base, realizó sus rondas nocturnas habituales a través del Messaul. Se detuvo en la mesa de Sara como se había convertido en su costumbre cuando sus horarios coincidieron. El suboficial Martínez, teniente comandante Peterson, lo saludó formalmente antes de sentarse. Quería informarles a ambos sobre algunos avances interesantes. El capitán explicó que varias organizaciones civiles se habían puesto en contacto con los militares para preguntarles si Sara estaría dispuesta a hablar en conferencias y eventos centrados en el acoso laboral y el desarrollo del liderazgo. El interés se extiende más allá del público militar. El capitán Reynolds continuó. Los ejecutivos corporativos, los organismos encargados de hacer cumplir la ley y las instituciones educativas quieren aprender de su experiencia y enfoque. Sara consideró esta información cuidadosamente. Hablar ante audiencias civiles representaría una expansión significativa de su influencia, pero también significaría pasar más tiempo lejos de sus principales deberes militares. ¿Cuál es su recomendación, señor? Ella preguntó. Creo que tenemos la oportunidad de influir en mucha más gente de la que podríamos alcanzar únicamente a través de canales militares. Los principios que ha desarrollado se aplican a cualquier organización donde las personas necesitan trabajar juntas de manera efectiva. El teniente comandante Peterson estuvo de acuerdo. Sara, tu enfoque para manejar conflictos y construir entornos respetuosos podría beneficiar a organizaciones de toda la sociedad. Es más grande que solo aplicaciones militares. Mientras discutían las posibilidades, Sara se dio cuenta de que el incidente ocurrido 6 meses atrás había puesto en marcha cambios que se extendieron mucho más allá de lo que ella había imaginado. Lo que había comenzado como una simple cena en un comedor se había convertido en un movimiento que estaba influyendo en cómo la gente pensaba sobre el respeto, la fuerza y el liderazgo. La conversación fue interrumpida por el sargento mayor Williams, quien se acercó a su mesa con evidente orgullo. Disculpen, señores oficiales. Quería informarle que nuestra base acaba de recibir la calificación más alta en cohesión de unidad y moral en toda nuestra estructura de comando. Esta noticia fue particularmente significativa porque la cohesión de la unidad había sido un problema importante antes de la llegada de Sara. Los cambios culturales que siguieron al incidente de Messaul habían mejorado no solo el comportamiento individual sino también la eficacia militar en general. Esa es una noticia excelente, sargento mayor. El capitán Reynolds respondió, ¿a qué atribuye la mejora? Williams miró a Sara antes de responder. Creo que la gente aprendió que la verdadera fuerza proviene del apoyo mutuo, no del desprecio mutuo. Tenemos soldados que realmente quieren estar aquí y trabajar juntos. Ahora, cuando la tarde llegaba a su fin, Sara se preparó para dejar el banquete una vez más. Esta vez, sin embargo, su partida estuvo marcada por respetuosos gestos y sonrisas genuinas de docenas de militares que habían sido influenciados por su ejemplo. Los 4 reclutas que habían iniciado todo la detuvieron cuando pasó frente a su mesa. Thompson se puso de pie y habló en nombre del grupo. Suboficial Martínez, queríamos que supiera que el próximo mes nos graduaremos de nuestros programas de entrenamiento avanzado. No podríamos haberlo hecho sin la lección que nos enseñaste. Sara miró a cada uno de ellos, viendo el crecimiento y la madurez que habían reemplazado su anterior arrogancia e inseguridad. Ustedes mismos se enseñaron, respondió ella. Solo necesitabas aprender cómo es la verdadera fuerza. Mientras salía del comedor, Sara reflexionó sobre el viaje inesperado que había comenzado 6 meses antes. Una confrontación de 45 segundos había conducido a cambios duraderos que todavía se estaban extendiendo a través del ámbito militar y más allá. El incidente demostró que a veces las batallas más importantes no se ganan mediante la violencia, sino mediante el coraje de defender los principios y la sabiduría para convertir el conflicto en una oportunidad de crecimiento. Sara Martínez se había convertido en algo más que un Navy SEAL.
Se había convertido en un catalizador de un cambio positivo en una institución que lo necesitaba desesperadamente. Fuera del comedor, la base continuaba su rutina nocturna. Pero todos los que fueron conmovidos por la historia de Sarah llevaron consigo una nueva comprensión de lo que significaba ser un guerrero, un líder y una persona digna de respeto.